Algunas de las tareas más importantes que va a desarrollar el administrador del negocio va a ser las siguientes. En primer lugar, su tarea va a ser contratar al personal de ventas, capacitarlo o asignar a la persona que lo va a capacitar y cómo lo va a hacer, y crear los incentivos tanto monetarios como no monetarios para motivar ese desarrollo de las ventas. En primer lugar, el administrador tiene que contratar al mejor personal para el puesto. ¿A qué se refiere esto del mejor personal o el mejor calificado? Es la persona que va a cumplir los requisitos que necesitamos para el puesto. Tenemos que entender que dentro de una organización necesitamos a personas diferentes para cada puesto. Digamos, las características que va a tener una persona en una recepción de, por ejemplo, una consultoría o de un servicio van a ser distintas a las características que deba de tener un vendedor que, por ejemplo, va a tocar puerta a puerta. Vemos que son dos personas totalmente distintas que necesitan tener características o habilidades totalmente distintas para vender. Entonces, lo que queremos aquí es determinar cuál es la necesidad que tiene que cubrir ese puesto y definir cuáles son los requisitos que vamos a solicitar como mínimo para ir clasificando al mejor calificado. Para conseguir al mejor personal tenemos que definir dos cuestiones. Primero, hacer una descripción de puesto y segundo, definir los requisitos para el solicitante o el solicitante del trabajo. La descripción del puesto se refiere a las características y o las actividades que tienen que ver en el trabajo, es decir, qué hace en ese puesto o qué va a hacer. Decíamos el ejemplo de una recepcionista en un puesto de una consultoría. ¿Qué tiene que hacer una recepcionista? Tiene que atender llamadas, tiene que recibir a los clientes, tiene que tener la oficina en orden, organizada, tiene que ir atendiendo los problemas o las quejas que tengan los clientes en el front desk. Es decir, todas estas actividades son las que representan el puesto que queremos llenar. Ahora bien, los requisitos son las características de la persona. Para que una persona cumpla eh, un buen desempeño en esos trabajitos que decíamos de atender el teléfono, atender a los clientes, etcétera, ¿qué requisitos tendríamos que o qué requisitos tendría que tener la persona? Por ejemplo, ser una persona sociable, saber tratar con la gente, no ser tímida, saber hablar, no tener problemas de dicción, saber usar una computadora, por ejemplo, para atender o registrar las citas, etcétera. Esos dos son los elementos que vamos a necesitar definir primero para contratar al mejor. Veamos este otro ejemplo. Digamos que el puesto es un puesto de ventas en el mostrador de un gimnasio. ¿Qué es el puesto? Es decir, ¿cuál es la descripción del puesto? Primero tiene que recibir a los clientes, atender preguntas o problemas de los clientes, tanto por teléfono, por email, en persona, brindar información a los visitantes, igualmente por teléfono, por email, en persona, y, muy importante, de forma rápida y amable. Utilizar el software que nosotros utilizamos o manejamos para administrar a los clientes, imprimir y secar las membresías, es decir, un trabajo ya manual, y brindar un tour de las instalaciones a los visitantes en persona. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las características que necesitaría para que la persona llene este puesto de la mejor manera? Primero, lo recomendable es que sea mujer. Obviamente las mujeres tienen un trato distinto a los hombres. La edad que sea entre 20 y 30 años porque es un gimnasio, necesitamos a alguien joven que tenga conocimiento en computadora porque tiene que saber utilizar el software. Educación mínima como preparatoria, no necesita ser una persona con licenciatura o con maestría. Persona social, fácil de hablar en público, que no sea tímido y de preferencia que haga ejercicio, porque obviamente tenemos que darle una imagen de que estamos en un gimnasio. El segundo punto va a ser capacitar al personal de ventas. También vamos a ver este tema de capacitación en el módulo 12 de personal, pero vamos a irnos adelantando un poco y hablar de cuáles son los errores generales que se tienen con el trato, la capacitación del personal específico de ventas. En primer lugar es pensar que el personal de ventas sabe lo que hace. Y la realidad es que el 99% de la gente que entra a vender algún producto no sabe qué está vendiendo, no sabe cómo tiene que vender este producto, no sabe
el proceso de venta con los clientes específicos. Es decir, cada negocio tiene un distinto proceso de venta. En algunos casos, por ejemplo, el vendedor tiene que visitar al cliente, tiene que hacer toda una labor de convencimiento. En otros casos, simplemente tiene que mostrarle el producto que el cliente quiera. Pero 99% de los vendedores no saben cuando entran a ese trabajo qué es lo que tienen que hacer. El error número 2 es darle un crash course o un curso rapidísimo de capacitación. Es decir, que aprenda mientras hace. Generalmente eso es lo que pasa, que nada más le decimos al personal de venta, ¿sabes qué? Mira, tienes que enseñarle el zapato, por ejemplo, en el caso de un vendedor de tenis en una zapatería, tienes que enseñarle el zapato al cliente, le dices cuál quiere, qué talla quiere y ya, eso es todo, básicamente. Y la realidad es que esto va a crear malos hábitos, es decir, como no le estamos enseñando a hacer bien su trabajo, no sabe cuáles son los parámetros de hacerlo bien. Es decir, va a tener muchas fallas, no va a saber qué hacer porque ella o él no sabe qué es lo que tiene que hacer. El error 3 es mostrar lo que se hace sin hacer, sin una guía, sin ayudarlo. Decíamos el ejemplo del vendedor que nada más pregunta qué talla quiere. Esto es un fragmento, solo una pieza de todas las preguntas que tendría que hacerle al cliente para definir qué zapato necesita. Tendría que preguntarle para qué lo necesita, qué le importa más, si la comodidad o el precio o el valor o la moda, y recomendarle que algunos modelos de tenis los que más se venden, dependiendo de qué es lo que él necesita, etcétera. Entonces, este también es un problema muy frecuente en el personal de ventas, en su capacitación. Algunas de las recomendaciones que vamos a seguir para capacitar correctamente a este personal de ventas van a ser las siguientes. En primer lugar, elaborar por nuestra cuenta la descripción del puesto. Recordemos que son todas las actividades o las tareas que tiene que realizar en su puesto y detallar los pasos para concretar cada actividad. Podemos incluso hacer un procedimiento, un flujograma. Recordemos lo que ya lo vimos en el módulo de planes. También tenemos que aclarar cuáles son sus tareas y las de los demás, es decir, a veces, ¿qué es lo que pasa muy frecuentemente? Que se da la doble labor, es decir, que dos personas hacen lo mismo. La persona tiene que saber qué le toca a él y qué le toca a los demás. En tercer lugar, es recomendable enseñarle en un modo de práctica, es decir, sin los clientes o simplemente uno asumir el rol del cliente y probarlo, es decir, ok, yo soy el cliente, tú eres el vendedor, véndeme este producto. Y irlo entrenando para que se dé cuenta cuáles son los errores sin tener que perder a los clientes que ya tenemos. Otro acierto o otra recomendación muy valiosa es que en primer lugar observe cómo se da su tarea. Es decir, ponerlo como un observador que tome notas, que vea a partir de alguien que ya haga bien su labor cómo la está haciendo. Esto quita mucha presión y aprende, recuerde que un buen trabajador generalmente va a aprender bastante de la simple observación de cómo lo hace alguien correctamente. Una vez que ya vamos a iniciar al personal de ventas en su trabajo, lo recomendable es hacerlo en horas o tiempos de bajo trabajo. Por ejemplo, que se ponga a vender en la última hora antes de cerrar. Reciba a los clientes que llegan de última hora para que se vaya quitando la pena, para que se vaya quitando el miedo a su puesto. También es importante abrir un espacio de comunicación, es decir, permitirle que haga preguntas y no responderle de mala forma o no responderle burlándose de la persona o de las preguntas que haga, que permitirle hacer cualquier pregunta que tenga. También evitar que un experimentado, es decir, si alguien más le va a enseñar su puesto, evitar que le enseñen las mañas o las malas prácticas de su trabajo. Esto es muy común. Un vendedor experimentado incluso puede enseñarle mal para entrenarlo mal y que tenga menos ventas, entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto y llevar un control de su progreso, planear cuántos días va a estar haciendo cada cosa, con quién o quién le va a enseñar y controlar ese progreso para que lo más pronto posible ya pueda empezar a hacer su puesto.